Episodio número 12, con Diego Gutiérrez. Hola a todos, soy Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com y quiero darles la bienvenida a mi programa Archivística a otro nivel. Este será un podcast en el que te compartiré mi conocimiento y experiencia e iremos entrevistando a distintas figuras que han logrado el éxito en distintos ámbitos, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal y que te servirán como guía u orientación para alcanzar tus metas. Además, trataremos temas relacionados con la archivística, la gestión documental, la tecnología, el liderazgo y otros temas afines que potencien la archivística a otro nivel. Hola, ¿qué tal? Te habla Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com, un blog enfocado en la archivística y la gestión documental. Tal vez te has preguntado, ¿pero cómo o cuándo sé que es el momento de hacer uso de la firma electrónica o digital en mi entidad? ¿Cuál es la diferencia de estos dos conceptos? La respuesta a esta pregunta seguro la hallarás en el episodio de hoy. Por ahora, quiero presentarte dos casos con respecto al nivel de seguridad que se otorga a los documentos electrónicos en ciertas entidades. Tal vez estos casos te puedan sonar familiares. En el caso número 1, los directivos y colaboradores deciden de la noche a la mañana no seguir produciendo documentos físicos y más bien lo siguen haciendo en formatos electrónicos, bien sea sin firmas o simplemente con firmas escaneadas, con el argumento que es su entidad y ellos deciden cómo lo hacen. Además que la tendencia es la oficina sin papeles, entonces hay que hacerlo porque ese es el objetivo. Ya te imaginarás las implicaciones de estas decisiones. El otro caso es que hay algunas entidades en donde los directivos o tú como archivista proponen iniciar la producción, la gestión, la conservación y disposición final de ciertos documentos de manera electrónica, haciendo, claro está, uso de los niveles de seguridad necesarios. Pero aquí la cuestión es cuando algunos colaboradores con cierto poder de decisión desconfían de la autenticidad, la veracidad y la fiabilidad que estos documentos por medios electrónicos pueden tener, y que por ende no servirían como prueba en el caso que así lo requieran, como por ejemplo, si lo servirían los documentos en soporte papel, dirían ellos, frenando esto todo avance en la empresa en este sentido, y también frenando lo que tú quieres proponer como parte del valor de la gestión documental que aportas a la entidad. Ya también imaginarás las consecuencias de estas decisiones y las visiones de algunas personas. Una ñapa. También he encontrado, y otros colegas, muchas entidades en donde los documentos que son netamente electrónicos, es decir, que pueden ser considerados como el documento original, son impresos y archivados, para luego eliminar ese documento original que es el electrónico, como por ejemplo, uno muy común que son los correos electrónicos. Así como también hemos hallado entidades que digitalizan sus documentos y luego eliminan el soporte original, pensando que este documento digitalizado cumple la misma función. He realizado esta introducción para dar importancia a dos elementos trascendentales en el otorgamiento del nivel de seguridad de los documentos electrónicos, y me refiero a la firma digital y la firma electrónica, elementos que tú y yo como archivista debemos comprender. La especialidad con este tipo de firmas la iremos tomando según nuestro acercamiento con estos conceptos, pero hoy por hoy, sí o sí, el archivista debe entender en qué consiste la firma digital y la firma electrónica. Así que para este episodio invité a Diego Gutiérrez, quien es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Archivistas. Diego es conferencista en Administración Documental y Tecnologías de la Información. Él tiene una gran experiencia en la optimización de proyectos de información física, inmaterial y desmaterializada. Diego ha liderado proyectos también en gestión de sistemas y tecnologías de la información y también implementa planes estratégicos que optimizan la operación de un negocio. Actualmente se encuentra sustentando su tesis doctoral en calidad. Él es magíster en gestión de tecnologías de la información. También posee una maestría en planeación estratégica. Diego es especialista en sistemas de información y gerencia de documentos de la Universidad de La Salle. Él es administrador de empresas comerciales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y tiene una titulación en organización de documentos de archivo del SENA. Desde hace más de 10 años, Diego se desempeña como docente en posgrado y pregrado de las universidades Nacional, INPAU, Javeriana y la Universidad de Antioquia. Así como pudiste notarlo, Diego es un referente en el tema de las firmas digitales y electrónicas, y de la entrevista de hoy estoy seguro que tú sacarás mucho provecho.
Así que pasemos de una vez a la entrevista con Diego Gutiérrez. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Excelente Diego, muy contento en este nuevo episodio del podcast Archivística a otro nivel y sobre todo por el tema que vamos a tratar en esta entrevista y porque eres tú el invitado que he seguido desde tiempo atrás, que conoce mucho sobre esta temática y además porque hace poco participaste en un evento de la Sociedad Colombiana de Archivistas y se notó el conocimiento y se notó tu experiencia sobre las firmas electrónicas digitales, sobre la gestión de documentos electrónicos. Entonces, muy contento, Diego, de poderte tener como invitado en el episodio del podcast Archivística a otro nivel. Y bueno, Diego, cuéntanos de ti, ¿cuál es tu historia? Bueno, Edín, pues, ¿qué te puedo contar? Creo que como la mayoría de esta linda profesión, llegó sin querer a ella. Mi primer trabajo que me conseguí como auxiliar de archivo éramos 25 personas, 24 archivistas o estudiantes archivistas. Y yo, digamos que en ese momento dije, pero esta vaina se estudia. Siempre cuento eso porque me parecía muy extraño pensar que se estudiara, y de ahí me di cuenta que la verdad esto no solo se estudiaba, sino que se amaba, se entregaba, era súper maravilloso. Y caí, digamos, en este lindo mundo. Esto estoy hablando del año 2004 y obviamente lo primero que intenté hacer, ahí ya era administrador de empresas, entonces fue ser respetuoso y responsable con todos los del gremio, y me metí a hacer un posgrado en la Universidad de La Salle en Sistemas de Información y Gerencia de Documentos. Ya terminando ese posgrado en el 2007 más o menos, comencé a hacer una maestría en Tecnología de la Información, pensando en que, según mi criterio, lo que le hacía falta a todo el tema archivístico era un poco de tecnología. Terminando esa maestría me di cuenta que lo que nos faltaba era planeación. No sé si todos se acuerden, pero en el año 2005 los procesos documentales no tenían el proceso de planeación. Ese proceso apareció hasta el 2012, si no estoy mal, en un 29 de diciembre con el 2609. Pero antes arrancábamos en producción, o sea, nuestro pensamiento era arranque, produzca y hágale. Sí. Entonces, estudié una maestría en planeación estratégica. Y terminando esa maestría me di cuenta que lo que nos hace falta a nosotros es una metodología, y metodologías hay 19.000, y el número no lo estoy exagerando ni cambiando, son 19.000 metodologías las que hay. Entonces me puse a hacer el doctorado en proyectos con énfasis en calidad. En este momento estoy en mi tesis doctoral, Qué y interesante. esperemos terminarlo. Pero entonces el mundo me ha guiado, y gracias a Dios, pues he sido profesor de la Universidad de Antioquia desde 2008 en archivística. He sido profesor en el IMPAO en Bogotá y en la Javeriana también en archivística. He sido profesor de gobierno digital en la Universidad Nacional en los posgrados y en el Rosario. Ya me enfoqué mucho a este tema, es el tema que amo, y he ayudado a hacer varias normas específicas, digamos, en la materia. Ahorita estamos enfocados en cómo hacer que la gente no tenga contacto, pues por todo este tema del COVID, pero la firma es un método en el que siempre hay contacto, porque la gente o coge un esfero prestado o pone un dedo en un dactilógrafo que todo el mundo tiene. En fin, es muy difícil hacer que la gente firme sin que tenga un contacto físico. Lo dicho, Diego, lo que nos acabas de contar, tu experiencia y tu conocimiento son apenas para este tema que vamos a tratar en el podcast. Vuelvo y lo digo con mucha ilusión por todo el contenido que nos vas a entregar a todos los suscriptores y a todos los oyentes del podcast Archivística a otro nivel y del blog nosonpapeles.com. Pero entonces, para entrar en materia, Diego, es muy importante previamente que nos puedas hablar sobre qué es un documento electrónico. Esta pregunta a mí siempre me ha gustado porque hoy es un poco más fácil de entender. Un documento electrónico en sí no existe. Lo que existe es un documento en medio electrónico. Sí. Y un documento en medio electrónico se divide en dos. Está el documento que nació electrónico, que es lo que llamamos hoy documento digital, y que si esto se escucha en Colombia, todo lo que es el documento digital está basado en Ministerio de Tecnologías. Por eso hoy por hoy la estrategia se llama gobierno digital. Y hay documentos que fueron papel, que fueron análogos y luego se escanearon y se llaman documentos digitalizados. Sí. Pero ambos documentos, cuando ya pasan al otro medio, se llaman documentos en medio electrónico. Y aquí tenemos que comenzar con algunos conceptos, y es hablar que en el medio electrónico a eso le llamamos mensaje de datos.
Entonces, un documento electrónico, desde este momento comencemos a nombrarlo como mensaje de datos. Ah, muy claro, Diego, muy claro, muy claro. Entonces, podríamos decir que todos los documentos electrónicos son mensajes de datos, básicamente. Correcto. Exactamente, esa es la mejor definición que yo he visto. Listo. También hemos tocado o se ha tocado el concepto de que hay como el documento electrónico nativo, es decir, porque nace desde un principio en medios electrónicos, pero ese documento físico que ha sido escaneado se conoce, como nos acabas de decir, como un documento electrónico digitalizado, o el concepto es erróneo. No, el concepto está muy bien, pero no es un documento electrónico, sino un documento en medio En medios electrónico electrónicos, sí. digitalizado. Sí, señor. Listo. Muchas gracias, Diego. Diego, para entender un poco sobre cómo ha sido tu conocimiento y tu experiencia con ese tema de la información en medios electrónicos, ¿tú en qué momento desarrollaste este conocimiento y esta experiencia? ¿En qué momento de tu experiencia laboral? Bueno, eso es muy importante. Yo trabajaba en una compañía que en ese momento se llamaba Cetexa, después se llamó Iron Mountain o G4S. Cuando yo trabajé era la G4S. Sí. Y comenzamos a tener unos proyectos bien importantes de unos clientes muy importantes en Medellín, de compañías que creo puedo decirlas como Argos, ISA, Isagen. Y todos nuestros contratos estaban solamente enfocados a lo que era documentos en medio papel. Sí. Pero en algún momento, estas compañías que fueron las primeras que comenzaron a adquirir gestores documentales robustos, entonces IBM le vendió a Argos uno que se llamaba Content Management, Isagen compró uno que se llamaba P8, otro que compraron fue Knowledge Management de SAP, y comenzaron a venir todos estos sistemas grandes donde básicamente nosotros lo que hacíamos era escanear un documentico y mandarlo a, digamos, a los repositorios. Entonces, en ese momento, estoy hablando otra vez, me devolví en el tiempo, 2006, estaba yo haciendo el posgrado en Ciencias de la Información y Gerencia de Documentos, y gracias a Dios, por alguna razón, en alguna charla o en algún podcast como este que estamos haciendo, escuché la palabra hash Sí. y comencé a darme cuenta de que la palabra hash era la forma para poder garantizar que un documento no era cambiado. Entonces, en ese momento, me acuerdo mucho que esas palabras se utilizaban para las claves de los cajeros. Entonces, ¿qué es eso? Cuando usted coloca su clave en un cajero, realmente lo que viaja nunca es su clave, sino que viaja un hash y es lo que se compara contra la base de datos maestra para que a usted le arroje el dinero o no. Entonces, ese concepto lo comencé a hacer en mi tesis de grado para la especialización, y mi tesis de grado fue criterios y procedimientos para la validez de documentación digitalizada. Puedo contarlo con toda tranquilidad que tuve 4 tutores de tesis, uno de metodología de investigación, un Sí. abogado, uno de tecnología y uno archivista. Y cuento con asombro porque 3 de ellos me pusieron 5 y uno me puso 3. No me puso 2 porque donde me pusiera 2 pues perdía, digamos, mi grado, pero cuando me lo computaron me quedó en 4 o 5 la nota, pero el que me puso 3 fue el archivista. Y el archivista Y me dijo que todo lo que yo estaba diciendo era una locura. sí. Y yo le dije en ese momento, no, no, esto no es locura, mire, existe un hash, existe una cosa que se llama estampa de tiempo, esto se puede vincular el hash. En seguridad, ¿cómo hacen, por ejemplo, la custodia? Que yo siempre pongo ese ejemplo. Bueno, ¿y cómo hago yo para coger un computador y saber que nadie me lo manipula? Así yo lo mande por un carro de seguridad. Es muy sencillo. Yo le saco un hash a todo el computador, lo puedo llevar de cualquier manera y en el tiempo abro, y si el hash es exactamente igual, pues nadie me lo ha modificado. Entonces yo comencé a decir que ese era el método, comencé a decir que se podía escanear, me incluí en los comités del Archivo General de la Nación, de los cuales todavía pertenezco, pero en ese momento me incluí para decirles, vengan, esto sí se puede, créanme. Y tuve varias cosas extrañas, ¿no? Creo que el trabajo en equipo nos hacía falta porque era una guerra entre los de la Javeriana y los de las Salle aquí en Bogotá. Los del Impavo nunca han sido, digamos, en ningún lado, han estado de ningún bando, por decirlo de alguna manera, pero como no era archivista, entonces no me hacían caso. Y esa fue la razón por la que cuando ya llegué a Medellín, me metí al SENA y tuve a Luceli, que creo que la mayoría de personas de Antioquia y de Colombia la conocemos, y Luceli Delgado fue mi profesora y fue la que ya me enseñó y ya me dijo, venga, es que hay un pedazo del tema archivístico que ustedes conocen, ahora sí vincúlelo. Diego, qué interesante. Y esta tesis que nos mencionas, que fue parte de tu especialización, ¿la podríamos encontrar en internet publicada o tú no la puedes compartir más tarde para darla a conocer? Ambas cosas, la respuesta es sí. Está publicada en las tesis de la Universidad de La Salle,
pero además yo la debo tener y por supuesto que la puedo pasar y es para el conocimiento de todos. Es de aclarar que eran las normas de ese momento y la tecnología de ese momento. Entonces es un libro más o una tesis más como para saber qué pasaba, pero no para que nos guiemos a hoy, porque la tecnología evoluciona de una manera abismal. Claro que sí, Diego. Diego, después de todo esto que nos acabas de mencionar y que es muy interesante, donde, digamos, en ti hizo un cambio el concepto de hash, y para ir ahondando más en el tema de este episodio del podcast, dinos qué es entonces una firma electrónica y qué es una firma digital, por favor. Pero por supuesto, mira, si están fuera de Colombia, no existe el concepto de firma digital. El concepto de firma digital en Colombia se adoptó en 1999 con la ley 527 de 1999, porque es una ley que fue guía, que se basó en algo que hizo pues, el mundo para todos. Entonces en la traducción nos quedó. Pero en el mundo se utiliza es la firma electrónica y hay una que se llama firma electrónica avanzada. Y la firma electrónica avanzada es un certificado de firma digital. Un certificado de firma digital es lo que nosotros vemos todo el tiempo en las páginas web, el candadito que se ve al lado izquierdo, al pie del navegador. Eso es una firma digital. ¿Qué es lo importante de la firma digital? La firma digital, desde el punto de vista tecnológico, pues digamos que es muy sencillo. Hay muchas empresas y muchas cosas que se hacen porque eso está basado en una tecnología que se llama X509 versión 3, que es un estándar mundial. Pero en Colombia le pusimos firma digital porque tiene un tercero de absoluta confianza. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que uno firme con su certificado digital, hay varias cosas. Uno, que el tercero de confianza primero validó si uno es uno. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de Andes. Andes primero revisa que yo sí sea, me hace ir a una notaría o me hace un confronta, me hace ir y mostrar mi cédula. Y si está seguro que soy yo, me entrega un certificado digital y a partir de ese momento yo puedo firmar los documentos, cualquiera de ellos que sea. Y el certificado tiene vigencias, ¿no? Hay de un año, hay de dos, hay de tres. Digamos, si yo compro un certificado por un año, yo puedo firmar ese año una o N, 1000, 2000, 10.000, 7000, las que yo quiera durante un año, los documentos se necesiten firmar. Y tengo un respaldo de un tercero de absoluta confianza. En este caso, pues una entidad de certificación y en el ejemplo antes. La firma electrónica ya es un decreto que salió en el 2012 que se llama el decreto 2364 y en este decreto dice que firma electrónica puede ser cualquier cosa. Entonces me explico. Yo subí al metro y puse mi tarjeta, entonces ahí es algo que yo tengo. Entonces usted firmó. O usted entra a un consultorio y le dicen sonría que usted está en cámara. Entonces usted ya sale en cámara, es algo que usted es, entonces usted firmó. Porque aquí hay algo muy importante que no he dicho y es que primero miremos el concepto de firma. El concepto de firma es decir que soy yo. Entonces la gente cómo puede firmar. Usted ve a su papá de 2 cuadras arriba y lo ve caminando y usted ya sabe que es su papá por la forma de caminar. Él ahí dijo que era él. Cuando usted hace un chulito en su cuadernito y usted dice, ah, ese soy yo. Cuando usted hace un patrón en su celular, dice, ah, el que sabe el patrón es usted. Entonces, la firma es decir que soy yo y la firma con el contenido, que eso lo llamamos vincular el contenido con el firmante, es lo que ya nos lleva a los dos conceptos. Firma digital, cuando yo tengo un certificado digital emitido por una entidad de certificación digital en Colombia con todos los pergaminos, para el ejemplo antes. Y firma electrónica ya es los diferentes mecanismos que podamos utilizar, no hay un tercero de confianza y lo importante es utilizar varios mecanismos. Ejemplos de la misma tecnología con los dos conceptos. La empresa de EPM, yo sé que ellos tienen una PKI. ¿Qué es una PKI? Es una infraestructura de firmas digitales, por decirlo de alguna manera. Pero como no están certificados, entonces lo usan como firma electrónica. La DIAN también tiene una infraestructura igualita, una infraestructura muy buena para firmar, pero como no la tienen certificada ante la ONAC, entonces la usan como firma electrónica. Entonces la firma electrónica y digital no solo es una diferencia tecnológica, sino una diferencia de concepto jurídico. Espero haberme hecho entender. Diego, entonces para resumir podríamos decir que la firma digital es porque viene respaldada de un tercero de confianza y la firma electrónica es un dato que identifica también a una persona, pero no tiene un tercero de confianza. Sí, es correcto. La firma digital tiene un tercero de absoluta confianza, no solo de confianza porque así lo nombra la ley, de absoluta confianza, y ese tercero de absoluta confianza utiliza sí o sí la tecnología X509 versión 3, que es lo que llamamos criptografía o PKI, que es infraestructura de clave pública.
Para la firma electrónica, como es yo definir que alguien es alguien, ahora también una empresa de certificación digital podría venderla, pero como es yo solamente decir que alguien es alguien, entonces lo puedo utilizar o con criptografía, con PKI, o con la voz, o con un usuario y una contraseña, o con un mensaje de texto, o registrando mi celular, o solo presentando mi cédula, o como la mayoría de personas desde hace muchos años lo usamos, y es que decimos que tenemos una tarjeta de débito y no sabemos una clave. Sí. Entonces ahí están diciendo el que está sacando la plata a usted. O sea, usted está firmando. Ah, listo, Diego. Diego, y a nivel internacional, aunque ya nos has nombrado algunas, pero a nivel internacional, ¿cuáles son como las normas o estándares que cobijan a las firmas digitales? Y en Colombia, pues, ¿cuál sería la norma o las normas principales? Perfecto. Voy a decir primero las normas que sí o sí tenemos que leer. Están la ISO 14533 y tiene dos rayas, la raya 1 y la raya 2. Una fue en el 2013 y la otra en 2014. Y es muy importante porque cuando recién salió todo el tema de firmado digital, pues digamos que la firma duraba durante 10 años, después de firmado, ¿no? No el certificado. Y con estas normas ya lo que se hace es que sean firmas longevas, entonces ya tienen validez por 100 años o incluso más. Eso es para temas internacionales y evidentemente pues la X509 versión 3 que es técnica, esa sí es muy técnica, pero es importante para saber cómo se usa. Y en Colombia ya tenemos legislaciones especiales, entonces está la ley 527 de 1999, esa fue la ley que generó todo el tema de firmas digitales, que es de criptografía. Y a medida de los años, pues han venido saliendo varias, hasta la última, que es de la 491 en el artículo 11, la del COVID, que nos dice que tiene que Ujú. ser a través de firma digital. Y en caso de no tenerla, pues da otras opciones, pero siempre dice que la firma digital es la principal. Y el decreto 333. ¿Por qué? Porque ese es el que dice cómo se hace. Entonces es muy importante. La ley dice hágalo, la otra dice cómo se hace y esta dice úselo. Diego, cuando una entidad decide empezar a llevar a cabo su gestión de documentos o empezar a generar documentos a través de medios electrónicos, ¿la firma digital debería usarse para todos esos documentos electrónicos que produce o para qué casos sí se debería implementar firma digital teniendo en cuenta que, pues, que esto conlleva un costo? El costo es solo una vez, eso es muy importante porque yo siempre digo que depende de la cantidad de firmas, de la cantidad de veces que la persona firma. Me explico, yo obviamente tengo mi firma digital porque yo firmo todo el día. Entonces yo firmo las notas, firmo los documentos, firmo el arriendo, firmo los contratos. Entonces en el peor de los casos, digamos que yo firme una vez a la semana. Son 52 firmas al año y Sí. un certificado digital me vale 300.000 pesos, entonces a mí la firma me sale muy barata. Ujú. Ahora, si la persona solo firma una vez, sí sería una locura comprarle una firma digital. Pero en las compañías que yo he estado normalmente les digo que lo hagamos y que lo masifiquemos, porque lo importante de toda esta tecnología es que cuando alguien compre una firma digital arranque a todo firmarlo por ahí. Sí. No, no es dependiente del nivel de seguridad que yo requiera para el documento. No, para nada. Porque como el costo es muy bajito si usted firma muchas veces. Entonces, pues normalmente se supone que nadie hacemos trampas. Entonces, la firma es lo mismo que un esfero, firme. Y Sí. usted lo firma y lo sigue usando. Lo que pasa es que la firma, como tiene componentes de hash, componentes tecnológicos, pues sí es imposible, digamos, decir que yo lo firmé en una fecha diferente a la que lo firmé. Entonces, digamos que hay veces que yo he visto que dicen, no, mejor con esferito, que yo lo puedo firmar mañana diciendo que lo firmé ayer. Ujú. Pero Ah, sí. como en la correspondencia, el acuerdo Sí, sí. 060, no se guardan códigos, no se guardan, no se guardan Sí, sí. firmas. Ahí sí es difícil, entonces, digamos que hacerle una trampa a la fecha de producción del documento No solo es difícil, es imposible. es imposible. Sí. Bueno, Diego, ¿se pueden tener documentos firmados digitalmente o electrónicamente sin que la entidad cuente con un SGDA, con un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo? Sí se puede. O sea, el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo pues tiene varias fases. Todo lo que es el programa de gestión documental tiene los 8 pasos. Realmente la firma solamente está en el paso de producción. Entonces, ¿cómo produzco los documentos? Entonces yo podría hoy firmar, como es un estándar, hoy yo podría firmar en el Adobe gratis, el Adobe React que está gratis para que uno lea. Ese ya viene con una firma. Se puede firmar en todo Office porque viene con un docx. O sea, ya usar la firma es muy sencillo. Ahora bien, por lo menos, que es lo que yo siempre le digo a la gente, haga una estructura de árbol
con las tablas de retención documental con series y subseries, identificación del expediente, así sea en un explorador, pero haga la estructura para que luego esos documentos no se le enreden. O sea, no es firmar y guardar en el mismo repositorio, sino firmar y guardar, si es un contrato, pues ir al área correspondiente, a la serie de contratos, con la subserie correspondiente, con el nombre del expediente y ahí guardar esa comunicación que se requiera. Pero no es necesario tener el sistema. Ahora, cuando ya vamos a preservación, que en preservación también se debe usar la firma digital, pero del archivista, que esté en el colegio colombiano, que tenga su tarjeta profesional, ahí digamos que sí es importante ya un proceso un poco más tecnológico, porque ahí sí se necesita la firma digital del archivista, la estampa cronológica de tiempo y el protocolo de digitalización con fines probatorios. Que el protocolo es muy importante acordarnos que tiene varias cosas, ¿no? Que cada 5.000 fotoimágenes hay que hacer algo específico, que sea 300 dpi, que, o sea, todas esas, no solo es ponerle firma y estampa. Y es muy importante también que lo nombra en la página 39 y 40 del protocolo de digitalización con fines probatorios. Ahí exactamente es donde dice que se debe utilizar la firma digital. Diego, qué interesante. Entonces, es muy importante saber lo que nos acabas de mencionar, que no exclusivamente necesito tener un SGDA para poder llevar a cabo firma digital de documentos. Bueno, entrando en el foco y en el núcleo de esta entrevista, Diego, ¿cuáles son para ti esos 7 conceptos claves que un archivista no debería desconocer para implementar la firma digital y la electrónica? Uy, sí, esta pregunta sí es muy importante, Edim, porque básicamente aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, tenemos que hablar de criptografía. ¿Qué es criptografía? Criptografía es como encriptar, pues de ahí viene la palabra, pero ¿cómo lo explico? Es como coger los datos y cambiarles toda su forma para que no sean, digamos, cogidos en la calle. Pero la criptografía es toda una tecnología que se deriva de algo que se llama PKI, que es infraestructura de clave pública. ¿Y por qué es tan importante, digamos, entender la palabra criptografía? Porque hoy por hoy la gente habla de blockchain, porque está de moda, porque el presidente lo nombró, pero al final, ¿qué es blockchain? Blockchain es criptografía. ¿Y qué hace la criptografía para que lleguemos al segundo concepto y comencemos a entender mejor el primero? Lo que hace es volverlo todo un hash. Entonces, voy a explicarlo con blockchain porque creo que es más fácil, pero básicamente, ¿qué hacen los mineros de criptomonedas? Los mineros lo que hacen es comenzar a decir, bueno, saquemos hash y un hash es el ADN de cualquier mensaje de datos, de cualquier documento en medio electrónico. Entonces, como es ese hash, entonces, ¿qué hacen los mineros? Ellos dicen, busquemos si este hash ya existe y le preguntan a Bitcoin, ¿ya existe? Y él dicen, sí, bueno, sigo minando, sigo buscando hash. Cuando de repente encuentran un hash y le dicen a Bitcoin, este hash existe y él dice, uy, no, no estaba. Ok, entonces démelo a mí. Entonces, me lo pagan como criptomoneda. Entonces, el hash y la criptografía digamos, en las criptomonedas, lo que hacen es que como hay una cadena de bloques, todos guardan esos hash y dicen, el dueño de esa criptomoneda es Diego. Ahora, cuando se vuelve blockchain, en blockchain dicen, pues haga lo mismo, coja un contrato, saque un hash y ese hash se lo garantizamos. Voy a hacerlo con una licitación pública, que es lo más duro. Sí. ¿Qué hace en la licitación pública? Que esto me encanta. La urna se cierra a las 3 de la tarde y usted va a las 2:55 y hay 8 proponentes, todos con su sobre en la mano, esperando que acabe un minuto para que nadie le lea el otro. Y entonces todos esperan el último minuto y meten los sobres. Hombre, con blockchain o con hash o con criptografía sería muy sencillo. Yo le digo a mi entidad, esto es el hash de lo que yo le voy a entregar como propuesta. Y se lo puedo entregar 15 días antes. Y el día de la apertura de los sobres, lo único que todos tendríamos que hacer es entregar nuestra propuesta, se le saca el hash y se compara con el que yo entregué hace 15 días. Si es exactamente igual, pues la propuesta no me la han modificado y nadie me la ha leído, no tuvo problemas en la calle. Esa es la forma, digamos, como uno dice que podría implementar esta tecnología. ¿Qué es lo malo que yo le veo, digamos, al blockchain? Es que ¿quién se va a poner a minar hash de contratos? Pues hoy minan criptomonedas porque dan plata, pero Sí. ¿quién va a minar hash de contratos? Sería una locura. Pero es importante entender que el hash es lo que manda, digamos, en la criptografía porque se le hace a los mensajes de datos. Entonces aquí yo ya estoy diciendo 3 conceptos muy importantes: criptografía, mensaje de datos y hash. Vámonos a un cuarto: factores de autenticación.
Los factores de autenticación en el mundo, y esto es muy importante, siempre han sido los mismos, siempre desde antaño. Entonces, los 4 factores mundiales, para que lo hablemos desde forma mundial, son lo que yo sé. Entonces, esa típica llamada, más que hoy está llegando por el COVID, tía, es que imagínese que me robaron y me robaron la moto y entonces por favor consígneme por gana 400.000 pesos. Y la Sí, tía toda linda se los consigna. Es muy fácil de saber que no es su sobrino. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el abuelo de su mamá? sí. ¿Cuál es el segundo? Esas preguntas reto, que es lo que yo llamo, es lo que yo sé. Hágale Ujú. preguntas difíciles. Ese es un primer factor. El segundo, lo que yo tengo. Entonces, a usted lo para un policía y ¿qué le pide? Su cédula o su tarjeta de manejar. A usted llega a la universidad, nosotros que somos profesores, y nos dicen el carnet. Y si usted no tiene carnet, pues usted no hace parte de esa comunidad de la universidad y no lo dejan entrar. Entonces es entender que hay lo que yo sé, lo que yo tengo y lo que yo soy. Entonces lo que yo soy es mi tema corporal, la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de escribir, por eso la firma manuscrita tiene validez, porque es lo que usted sabe como su muñequito de gráfica y lo que usted es con su velocidad, rubros, pues con cada cosa. Entonces, su huella dactilar, su iris, todas esas cosas. Entonces, lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo sé, y en el mundo se utiliza mucho donde estoy. Entonces, hagámoslo en el mundo normal, para que lo entendamos en el mundo electrónico. Vamos a comprarnos o a vendernos un carro. Entonces, Edín dice, pues yo no conozco a Diego, yo digo, yo no conozco a Edín, entonces los dos decimos, fírmeme, y yo como sé que usted sí es usted, entonces decimos, firme con el efero, estamos haciendo en el mundo normal, entonces lo que yo sé, pero además le metemos lo que yo soy, porque la firma viene con todo lo que dije, pero usted me dice, no, vámonos a una notaría, donde yo estoy, ¿sí Sí. ves? Entonces, donde yo Mm. estoy, más lo que yo sé, más lo que yo soy, ya tengo 3 factores de autenticación, entonces el documento ya no puede ser no válido, porque tiene que ser, pues, válido. Sí. Entonces, vamos, criptografía, mensaje de datos, hash, factores de autenticación y hablemos de certificado de firma digital. El certificado de firma digital es lo que en Colombia se llama como una firma digital y es ese candadito, es esa criptografía que a uno le entrega una entidad de certificación digital. La firma electrónica, ya lo habíamos dicho antes, pero repitámoslo, si es cualquier cosa desde que tenga factores de autenticación, que mínimo deben ser 2, mínimo. No es que sirva que primera contraseña, segunda contraseña, cuál es su avatar, porque ahí nunca sale de lo que yo sé, lo que yo sé, lo que yo sé, lo que yo sé. Tiene que salir. Entonces, primera contraseña y un mensaje de texto a su celular. Ok, ya es lo que yo tengo. Entonces ya sirve. Y hay un séptimo concepto que también es muy importante que todos lo sepamos y es la estampa cronológica de tiempo. La estampa cronológica de tiempo es ir al reloj atómico de Colombia, que es el reloj que está en el Instituto Nacional de Metrología, de medición, y ahí sale la hora segundo, pero perfecta. Entonces, ¿cómo lo paso yo al mundo físico? Cuando yo llego a un documento y lo voy a radicar, entonces primero miro que esté firmado, esa es firma digital o firma electrónica, y cuando le pongo el sello radicador, en ese momento le estoy poniendo una estampa de tiempo. En el Ujú. mundo electrónico es exactamente lo mismo. Diego, entonces nos acabas de decir, criptografía, primer elemento, primer concepto clave, Sí, hash, mensajes de datos, factores de autenticación, certificado de firma digital y estampa cronológica de tiempo. y Yo firma creo, electrónica. y firma electrónica. Aquí hay que tener muy presente estos conceptos, son conceptos claves que nos dice Diego, un archivista no debería desconocer para poder implementar o tener muy claro el tema de firma digital y firma electrónica. Diego, ¿cuáles entonces serían esas competencias que sí o sí tú consideras debe desarrollar un archivista para hacerle frente a la realidad profesional en la que nos encontramos y también para prepararse para el futuro y no quedar relegado? Yo digo que siempre hay varias, voy a ponerlas en el orden que yo creo y es, primero, el conocimiento técnico. Eso es muy importante, uno tiene que saber, a mí, gracias a Dios, me llaman mucho, pero últimamente me han llamado, por ejemplo, para hacer tablas de retención. Yo hice tablas de retención, me encanta hacer tablas de retención, he validado tablas de retención con los consejos departamentales y con el Archivo General de la Nación. Pero eso ha tenido unos cambios muy importantes. Entonces, cuando me llaman, yo les digo, realmente hoy no estoy preparado para hacerlo y hay que decir que no se sabe. Entonces, uno estar seguro de que en lo que lo están llamando y de lo que uno está haciendo técnicamente lo sabe hacer.
Si Sí. es para un tema de correspondencia, si es para un tema de tablas, si es para un tema de instrumentos archivísticos, si es para manejar una bodega, para lo que sea de lo que nosotros hacemos. Luego del tema, digamos, técnico, lo segundo, y esto sí es muy importante, porque el tema técnico se aprende. Si usted no sabe, lee. El segundo es tener visión de negocio. ¿Y qué es tener visión de negocio? Entonces, voy a poner ejemplos reales. ¿Qué vende el éxito? La gente cuando piensa en el éxito, yo fui jefe del departamento de gestión de información en el éxito durante 4 años, y en el éxito lo primero que uno piensa desde afuera es, venden cosas, compran pan y venden pan, o compran televisores y venden televisores. Y la respuesta es no. El éxito es una empresa inmobiliaria, Sí. arriendan el lugar donde se pone el pan, arriendan el lugar donde se ponen los televisores, o sea, todo lo que se ve en el éxito realmente es arriendo. Entonces, ¿cuáles son los documentos más importantes? Pues los arrendos, los Ujú. contratos de arrendamiento, todo lo que tenga que ver con eso. Yo pongo esos ejemplos porque a veces no los tenemos. Cuando yo llegué a Argos, que les contaba, me acuerdo mucho que yo decía, pues, ¿qué hace Argos? Pues coge cemento y vende cemento. Cuando me dijeron, no, es que nosotros tenemos unas vacas, y yo, ¿unas vacas? ¿Y qué hace Argos con vacas? Entonces se sentó un señor que admiro mucho que se llama Carlos, y Carlos me dijo, venga, yo le explico, Diego, cómo funciona esto. Nosotros necesitamos sacar cemento, ¿cierto? Sí, claro, pero para eso necesitamos tener terrenos. Sí, entonces tenemos una empresa que tiene terrenos. Ah, ok. Y Ujú. entonces, como tiene terrenos, las vacas sirven para hacer que el terreno quede mejor para cuando se explote. Entonces tenemos vacas. Ah, y entonces comienzan a contarle a uno todo donde dice, ya entendí. El negocio en sí es todo el esquema para sacar el cemento, pero han hecho, hay un libro muy bueno que se llama Planeación Estratégica de Jean-Paul Sallenave, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque básicamente lo que dice es o crezca horizontal o crezca vertical, y es o haga productos que se parezcan a lo que usted hace. Entonces, en el ejemplo de las gaseosas, pues venda juguitos, cerveza, refrescos, ¿cierto? O hágalo vertical, y es, venga, yo vendo la gaseosa, pues también vendo las botellas, pero también vendo las tapas, pero también vendo los stickers. Argos lo que hizo fue eso, vende el cemento, pero para sacar cemento necesita el terreno, entonces vende el terreno. Y cuando el terreno ya está explotado y queda vacío, ¿qué hacen? Venden casas. Ah, Ujú. carajo, o sea que también tienen una que se llama Urbisa. Entonces es muy importante siempre, siempre entender qué hace la empresa, porque si uno no entiende qué hace la empresa, se jodió. Y el tercero, que este sí yo digo que es el más difícil, es ser persona. Uno no puede dejar de ser persona, y lo que dije, los conocimientos técnicos usted los aprende, el visión de negocio usted comienza a entenderlo, Lo pero desarrolla. ser persona sí toca volver a nacer. Sí, Entonces, sí, total. entonces, si no es persona, arranque a ser persona para que las otras dos le queden muy, muy fácil. Muy interesante, Diego, muy interesante y sobre todo lo que nos acabas de decir en especial la que hay que resaltar es el ser persona, porque de ahí digamos que parte el desarrollo profesional, de cómo somos nosotros y cómo tenemos esa interrelación con los demás y qué tanto podemos aportar al crecimiento no solo propio, sino al crecimiento en este caso, al crecimiento de nuestra comunidad archivística. Son tres competencias o tres elementos que son indispensables para enfrentar esta realidad en la que nos encontramos y para prepararnos para nuestro futuro. Un conocimiento técnico porque es necesario fortalecerlo, además porque si somos archivistas pues también tenemos que tener un conocimiento técnico fuerte. Algo que me pareció muy particular y que viéndolo como lo expones, Diego, tienes toda la razón, y es tener una visión de negocio para poder identificar en sí a qué se dedica la empresa, cuál es el verdadero, digamos que núcleo de la empresa, y también de ahí poder identificar cuál es esa información de valor para la misma empresa. Y ya como lo dije o como lo dijiste, ser persona, fundamental este elemento de ser persona. Diego, aunque ya nos hablaste de un libro sobre planeación estratégica, ¿tú qué otros libros nos puedes recomendar a toda la audiencia sobre este tema de firmas electrónicas y digitales, o sobre otro tema que tú consideres puede aportar mucho valor al desarrollo profesional y personal? Bueno, pues la pregunta a mí me encanta. Yo les digo que yo realmente lo que leo todos los días es el periódico. Y me encanta leer el periódico. Y evidentemente pues no leo digamos, el periódico en la sección de chismes, sino que yo particularmente estoy en uno que se llama el diario La República, que es de empresas, de Excelente. negocios. Y todos los días me lo leo porque uno todos los días ve cosas que nos llevan a todos los temas, digamos, de criptografía, en fin, hoy por ejemplo, yo no diría, esto no tiene nada que ver, las señoras del servicio que hoy no pueden salir por el COVID,
¿cómo hacen entonces para poder firmar todos los documentos que se necesitan para las EPS y demás? Y yo decía, pues con firma electrónica, a través de una llamada, a través de un OTP a su SIM card, o sea, existen los mecanismos y se pueden ayudar. Digamos que para el tema de criptografía y demás específicos, yo creo que más que libros, es comenzar a leer lo actual, porque todos los días cambia. Entonces hoy ya no es blockchain, ya es inteligencia artificial y ya estamos en el Internet de las cosas y en vehículos autónomos y cómo nos podemos conectar unos con otros. Entonces realmente es comenzar a saber qué está pasando en el día a día. De libros como dicen, de almohada, siempre recomiendo Planeación Estratégica de Jean-Paul Sellenave, Economía para no economistas, que habla de una tina y de cómo entender todo el flujo de la economía, y Administración en una página. ¿Por qué? Porque es para que uno entienda las visiones de negocio. Yo leía en estos días en el periódico que el presidente de compañía que más ganó por su muy buena visión fue el de Starbucks. Y yo decía, ¿y el hombre que vende? Tinto. Pero él es muy inteligente porque es capaz de vender un tinto a 10.000 pesos. Sí. Y un tinto vale 500 pesos. Es más, uno donde llega le ofrecen un tinto. Pero él explicaba cuál fue la visión de su negocio y él dice, yo no vendo tinto, yo vendo espacios para que la gente se siente y trabaje. Yo vendo espacios para que la gente haga reuniones. Entonces usted llega, hace su reunión y de paso se compra un tinto por 10.000 pesos, que no muchas veces se toma. Sí, Esa visión se tiene que tener en todo lo que tiene que ver con firmado, con firma electrónica y firma digital, porque necesitamos saber cómo le soluciono al otro su problema. Entonces, hablemos de Rappi. Rappi tuvo esa sanción por la superintendencia porque no le pregunta a usted nada y no utiliza nada de protección de datos personales. Pero al final Rappi dijo, pero tengo todos estos clientes y solo este poquito se quejaron, pues entonces hagámosle. Digamos que no estoy defendiéndolos, pero al final dijeron cuál es la visión de mi negocio y mi negocio es conseguir gente. Y están que consiguen gente y están que hacen que todo el mundo, y cómo firma uno en Rappi, que eso no tiene ni siquiera una firma, pero la firma. Usted instala la aplicación, que es lo que usted tiene, y da un clic en un botón después de que le manda usted un texto a un WhatsApp. O sea, nunca sale de un factor de autenticación, pero así firmamos. Y pues pareciera que está funcionando porque yo creo que es una compañía muy importante. Sí, una startup que ya incluso es una empresa internacional. Diego, una pregunta que le hago siempre a todos los invitados del podcast y para cerrar esta entrevista, y es cómo tú defines el éxito desde el punto de vista archivístico. Uy, esta pregunta me encanta. Yo más temprano me estaba acordando de que mi primera conferencia la dicté en el 2005 y lo primero que yo le decía a los asistentes era sálganse del hueco, o sea, sálganse de ahí, de su puesto de archivo, porque el archivista en ese momento, espero que hoy no sea así, se enfocaba solo en lo que me llegó a mí. Entonces, por ejemplo, Diego, necesito la historia laboral del empleado activo. Pregúntese la gestión humana. Diego, necesito la contabilidad de este año. Pregúntese la contabilidad. Y entonces yo a usted que le pregunto como archivista que está aquí en la bodega o está en el sótano. No, lo que me han entregado. Yo soy archivo de aquí para adelante. Sí. Salirse de ese hueco. Entender que la gestión de información está en toda la compañía. Está en los archivos de gestión, está en los computadores, está en los celulares, está en las voces que pasan. Y es salirse de allá. Entonces, sí, es su tarea. Tiene que saberla porque es su tarea. Pero yo recuerdo con gran placer que en el éxito inclusive nos hacíamos invitar al comité de vicepresidencia. ¿Por qué? Porque nosotros le decíamos es que todo lo que ustedes hagan desde aquí va a perjudicar o va a llegar a gestión de información. Qué interesante, Diego. Y además yo también pienso, y es como va muy relacionado con lo que tú nos acabas de decir, y es salir de las cuatro paredes y es crear o cultivar una relación estrecha con los productores de la información. Y de alguna manera veo que por ahí va tu concepto de éxito archivístico, y es cuando nosotros ya somos o cumplimos un rol importante dentro de cualquier compañía, pero porque hemos salido de nuestra zona de confort y estamos creando esa relación o estamos cultivando esa relación con los productores de la información. Diego, muchas gracias por este espacio, por tu disposición, por estar acá en este episodio del podcast Archivística a Otro Nivel. Nos has entregado una información muy importante, muy valiosa, un contenido lleno de mucho conocimiento y mucha experiencia que estoy seguro que a todos los suscriptores del blog y la audiencia de Archivística a Otro Nivel van a poder tener presente para su desarrollo personal y su desarrollo profesional. Muchas gracias, Diego.
No, de nada, cualquier cosa ya saben que aquí estoy siempre a disposición. Normalmente entrego todos mis datos para que se contacten. Me demoro a veces en contestar porque me preguntan mucho, pero como dije, hay que ser persona. Entonces, lo que necesiten con todo gusto, si hacen preguntas, me avisas y las vamos contestando una a una. En fin, esperemos que todos hagamos un bonito ecosistema. Y tú dijiste al principio una palabra que me encantó, coayudarnos entre todos a hacer un gremio bien chévere. Muchas gracias, Diego. Vale, a ti.